Muy buenas noches a todos los presentes. Es un privilegio estar con ustedes en esta última noche de nuestra semana de oración distrital. Un gusto, sean todos bienvenidos a este lugar. Así es, sean todos bienvenidos. Ustedes nos conocen, no sé si nos conocen a los tres, pero hemos estado toda esta semana. Yo soy Bárbara y soy directora de la Iglesia de la Florida. Mi nombre es Ronnie Ochoa, director de jóvenes de Iglesia de Sion. Mi nombre es Marisol Díaz, directora de jóvenes de aquí, de esta iglesia de Locañas. Quiero saber si hay alguna persona que no asistió durante la semana y que por primera vez asiste hoy. Muy bien, muchas gracias por estar aquí acompañándonos este día. Estamos muy contentos, ¿cierto?, de que, no importa que al final, pero se hayan sumado a esta linda semana de oración. Así es, la presencia de ustedes realmente es importante para nosotros. Inicialmente queremos saludar a los jóvenes que nos acompañan en nuestras respectivas iglesias. De todos modos es importante saber quiénes están aquí. De la iglesia de Sion, en este caso, nos están acompañando nuestros jóvenes Eric, está también Cristóbal y está Andrés, y mi persona. ¿Quién te acompaña, Bárbara? ¿Quién me acompaña a mí? Quiero ver las manos de la Florida. Muy bien, muy bien. Todos ellos me acompañan a mí esta noche. Muy bien. ¿Y en el caso de la iglesia local? A ver, la iglesia local, ¿cuántos somos? Muy bien, no los voy a nombrar a todos por no dar tiempo, obviamente, pero muchas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a ver, todavía no. Antes del video, vamos a comentarles que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la Iglesia de Locañas. Así que cada uno, el que tenga su celular en mano, antes de apagarlo, puede compartir este link para que muchas más personas también puedan ver el video, ¿ya? Así también se ha hecho todas las noches anteriores. Tienen 5 segundos antes de ver un video que les va a llegar al corazón. Bueno, ese era el video en que cada uno, ya saben, estamos en la casa del Señor y por tanto hay reverencia y tenemos que poner en silencio o apagar sus celulares, por favor. Así es. Bueno, todas las noches, ¿ustedes saben qué parte viene ahora? ¿Saben qué parte viene ahora? Lo hemos hecho igual todos los días. Así que ya deberían aprenderse el orden. Todavía no, les canto todavía no. ¿Video de oración? ¿Video de oración? No, todavía no. El premio dijeron por acá, muy bien. Bien, están muy, muy atentos. ¿Cuál va a ser la pregunta? Que levanten la mano, esto tiene que ser en orden porque hay un solo premio. Así que levanten la mano el que sepa cuál fue el tema de ayer. ¿La Dani? El bautismo, muy bien. Le vamos a pedir que se acerque. Bien ahí la Florida. Tenemos un regalito, un marcador de Biblia y un superhéroe. Felicitaciones. Estuvo muy atenta el día de ayer. Saludemos. Bueno, ahora como muchos decían también hay un momento, la oración inicial. El día de hoy no reciben el numerito en sus manos, porque lo vamos a hacer de una manera distinta. Quiero que levante la mano, ¿quién tiene algún pedido de oración que quisiera hacer audible? ¿Ignacio? Gracias, Ignacio. ¿Usted, hermano? Dígame. Yo quiero que orar por mi familia, porque estamos pasando difícil. Ya, vamos a orar por su familia. ¿Alguien más? Por acá habían manos. ¿Algún pedido de oración? El chiquillo de atrás. ¿Agradecimiento también puede ser? Ignacio, ¿nos quiere...? Ahora que se trataba por el jefe de mi mamá.
Vamos a orar por el hermano. Por estar acá y pedir por una colega que se llama Ángel, bien delicadita esa. Son bastantes pedidos de salud. Muy bien, entonces yo sé que en la mayoría de ustedes también hay pedidos en el corazón y con base a eso vamos a hacer esa oración donde el Espíritu Santo también es el que coloca esas peticiones delante de Dios. Les quiero invitar para que doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos y podamos pedir a Dios por esto. Oremos. Santo Padre, tú eres Dios, tú eres Rey y también eres nuestro Salvador. Muchas gracias porque estás con nosotros en todo momento y gracias también porque estás atento a cada una de las actividades que hemos hecho esta semana, sobre todo atento a nuestras oraciones. Tus oídos se inclinan, Señor, ante las oraciones de los justos, dice tu palabra. Aquí en este momento están tus hijos clamando a ti porque reconocen de que somos dependientes, sabemos que somos dependientes de ti, tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Dios, conoces las necesidades de cada uno de los que aquí estamos, en especial las que se han mencionado en público, necesidades de salud física especialmente, pero de manera personal también hay necesidades espirituales. Suplicamos que tú las suplas de acuerdo a la necesidad de cada quien. Bendice a la juventud aquí representada del distrito de La Florida, que tu Santo Espíritu sea orando en cada uno de nosotros, Señor, y que de esta forma podamos transmitir este poder que viene del cielo a los demás jóvenes, no solamente a los que están en la iglesia, sino a los que están fuera. Bendice toda esta programación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para alabar a nuestro Dios, como lo hemos hecho durante la semana, en un momento más cálido, más en confianza, vamos a invitar a Johnny Estete, que nos va a dirigir unos cantitos con guitarra. Hola. Hola hermanos, jóvenes, ¿cómo están? Amén. Yo también estoy agradecido, este es el último día de nuestra semana de oración y lo he pasado bien compartiendo con ustedes y también tocando la guitarra aquí para el Señor. Alabemos al Señor entonces, vamos a cantar Renuévame. Amén.
Cristo, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que Dios hizo por mí. Tienes que saber que un día al acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! ¡He sentido por fe en el corazón! Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. Y eres importante para Él, debes aceptarle ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, mi Jesús te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! He sentido por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. Amén. Me están diciendo que quieren otra. Ya, vamos a cantar un salmito que es cortito pero conocido. Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Amén. Agradecemos a nuestro amigo Johnny, que nos acompaña con la guitarra muy especial, y estos cánticos que nos recuerdan viejos tiempos también. A mí a veces me toca acoplarme un poco porque vengo de otro ritmo, pero son muy bonitos y nos traen buenos recuerdos.
realmente. A continuación viene un momento también importante de adoración. Es importante que nosotros mostremos lo que Dios hace por nosotros, el impacto que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, cómo vivimos la experiencia esta semana. Y eso es lo que queremos saber a través de un ejemplo dividido en dos. Queremos invitar en esta ocasión a Mónica y a Alison, amigas inseparables, si algunos se dieron cuenta, que nos estuvieron acompañando toda esta semana. En especial Alison, que vino un poco más lejos que la mayoría de todos. Esta semana ella decidió estar acá en Santiago, dejó su familia, dejó su casa y nos acompañó. Así que, sí, ahí nos puede comentar un poco de dónde viene. Les invitamos un momento para que se acerquen y nos puedan compartir su experiencia esta semana y puedan dar testimonio de lo que vieron esta semana y de lo que el Señor hizo por ustedes. Voy a partir yo primero. ¿Se escucha? Sí. Ya, para los que no me conocen, yo me llamo Mónica, soy de la iglesia en la Florida y tengo 21 años. Soy adventista ya hace bastantes años, cuando me bauticé cuando tenía como 11, 12 años, no lo recuerdo bien. Y ha sido una trayectoria bastante larga, pero han pasado muchas cosas dentro de mi andar cristiano. Y bueno, les quiero contar un poco lo que me pasó en estos últimos tiempos, que lamentablemente andaba muy alejada del Señor, de la iglesia y de todo, simplemente porque no tenía motivación, no tenía ganas de ir a la iglesia. Me levantaba los sábados porque igual ponía la alarma y sonaba y era como, no, quiero quedarme durmiendo, y al final no iba, y así pasaron muchas veces. Y también esto se juntó con lo que pasaba en mi casa, porque también hemos pasado por momentos familiares que no han sido muy buenos. Entonces mi mamá se desanimó, mi hermana también, y hubieron problemas con la universidad, con el sábado, y al final yo siempre trataba de seguir adelante, pero al final terminé como hundiéndome con ella, por decirlo de alguna forma. Entonces, a pesar de todo, yo siempre tenía como ese cargo de conciencia, o el que el Espíritu Santo me hablaba, y siempre tenía como esa culpa, y decía, Mónica, te quedaste dormida a propósito, y no fuiste a la iglesia de floja nomás, porque eso es lo que era, quería puro descansar. Entonces, mi amiga Alison, que después va a hablar, ella siempre me ayuda mucho con los temas espirituales, y yo le contaba a mi amiga que pucha, que me pasaba que estaba súper desanimada, no estaba motivada, no quería ir a la iglesia, no me daban ganas, y estaba más entusiasmada con las cosas que ofrece este mundo. Y empecé a tener más amistades del mundo también, y bueno, mi amiga me decía que tenía que acercarme de alguna forma, más lento quizás, yendo de a poco, y después cuando yo esté mejor, traer a mi familia, porque si quiero hacerlo todo de una no se va a poder. Y bueno, resulta que empecé a tratar de hacerle caso, dije ya voy a empezar a leer la matutina, pero como que no, tampoco me resulta. Entonces ya en verdad yo me veía así como, ¿qué voy a hacer? Porque en verdad es algo, y no sé si a usted le ha pasado, pero es algo que en verdad no dan ganas de hacer. Y uno está más cómodo a veces en el mundo que dentro de la iglesia. Y gracias a Dios mi amiga vino a verme, porque ella viene siempre cuando estamos de vacaciones, yo voy para allá también. Y justo fuimos a la iglesia el sábado en la Florida, y dijeron que estaba la semana joven acá en local. Y mi amiga al tiro dijo, ay Moni, vamos por favor, sí vamos. Y yo como, ya bueno. La verdad es que vine más por ella, porque ella quería venir. Pero yo dentro de mi corazón era como que no quiero. Ya, y resulta que el primer día no pudimos venir, y yo así como, ya. Y después vinimos el lunes, y cuando llegué, igual esta iglesia yo la conozco, y conozco a varias personas de acá, entonces no fue como malo venir. Y en verdad yo le agradezco a mi amiga, y le agradezco a Dios, porque siento que quizás, es que a mí me pasaba que yo oraba y sentía que mis oraciones no eran respondidas. Entonces yo siento que lo que en algún momento pedí, que era poder volver, así como con mi corazón sincero, yo creo que ahora Dios lo está respondiendo, y que Él siempre utiliza a mi amiga para ayudarme a salir adelante. Y cuando empezamos a venir a la semana de oración, me di cuenta que acá hay jóvenes muy cálidos, no sabía que habían hermanos de Sion, pero también son todos muy integradores. Fue una experiencia súper bonita ese lunes. Y después mi amiga dijo, vengamos mañana, y yo, ya sí, vamos mañana. Y así empezamos a venir todos los días, hasta el día de hoy. Y la verdad es que yo siento que esto ha sido como, me ha ayudado para bien,
y siento que quizás yo no estaba haciendo una revolución con mi vida, pero creo que con esta semana de oración joven que hubo, creo que ahora sí voy a poder empezar a hacer cambios de verdad y poder transformar mi vida y empezar de a poco. Y también quiero que cuando empiece a venir a la iglesia, no sé, que me cuiden, que me apoyen y todo, porque uno siempre tiene la intención de volver, pero a veces pasa que uno se desanima y cae y deja de venir. Y yo estoy chata de eso y ya no quiero que me siga pasando. Entonces, bueno, ahora mi amiga se va a ir. Me acompañó, gracias a Dios, toda esta semana, así que espero que la semilla que ella ha plantado dé fruto. Así que esa ha sido mi experiencia. Ojalá que le sirva también a algunas personas que quizás están pasando por lo mismo. La voy a dejar con mi amiga. La quiero mucho. Buenas noches. Mi nombre es Alison. Yo pertenezco a la iglesia de Panquehue, del distrito de San Felipe. Bueno, tal como les dijo Mónica, yo vine más que nada porque estaba preocupada por ella. Esa fue la razón por la que vine, aparte porque estaba de vacaciones. Y bueno, me encontré ese sábado con la semana de oración que estaban haciendo acá, y porque igual sabía de cómo yo soy adventista efectivamente desde que nací, y sabía de la semana de oración, así que le dije que, bueno, le hice para que vinieran. Y bueno, en realidad para mí la experiencia de esta semana me ha llevado varias impresiones y varias cosas que destacar. Primero, quisiera destacar un poco de que uno como joven adventista o los que han estado en la iglesia toda la vida probablemente hayan ido a muchas actividades de jóvenes, quizás en muchas iglesias, y a modo personal quiero destacar que es una de las primeras ocasiones en las que me he sentido como tan acogida en una iglesia que no conocía, ni conocía tampoco a nadie, a ninguno de los hermanos de acá. Solamente la conocía a ella y nadie de los que estaban acá. Entonces, igual, a pesar de que uno está como entre comillas acostumbrado, llegar a un lugar distinto, uno observa cómo es la recepción, y la verdad que acá ha sido muy buena, muy grato. Los chiquillos acá son súper simpáticos, muy acogedores, también los hermanos de iglesia, y eso no solamente habla bien de ustedes como jóvenes, particularmente, o ustedes como hermanos de iglesia, sino que a mi parecer habla de cómo ustedes también están dejando que Dios trabaje en sus vidas para demostrar amor a las personas que están recién llegando, o a las personas que quizás son adventistas pero llegan de paso a esta iglesia y se llevan una muy buena impresión de acá. Es una de las cosas que yo quisiera destacar, y también de que esta semana, a lo largo de esta semana, no solamente vi jóvenes muy cariñosos, muy amorosos, muy dispuestos, sino que también vi jóvenes poniendo su tiempo, sus dones, sus talentos, todo lo que tenían al servicio de Dios. Y eso habla muy bien de toda la iglesia. Espero de corazón que los hermanos también sigan apoyando a sus jóvenes, que los jóvenes no dejen de hacer estas actividades, porque realmente, como se habló durante la semana, el tema de la revolución es algo práctico. Quizá las acciones que ustedes tuvieron conmigo durante esta semana hablan mucho más que un sermón de palabras. No sé si uno lo entiende de esa manera, pero las acciones sí hablan mucho más que un sermón. Y creo que esa es una de las cosas que más destaco de haber pasado acá esta semana, y el poder ver el trabajo de los jóvenes de acá, de una iglesia que, como les digo, no conocía. Y otra de las cosas que quizás es lo más importante de una semana de oración es el poder abrir la palabra de Dios todos los días en la tarde, acá junto a ustedes, y me llevo dos cosas importantes. Me acuerdo de él, no sé cómo se llamaba, pero es el que nos puso los sobrenombres, que sacaba mucho, Ernesto,
Ernesto, ya. He sacado mucho a relucir el tema de la revolución como meta de los jóvenes hoy en día. Y la verdad que sí, es cierto, nosotros tenemos como meta una revolución primero en nuestra vida y también una revolución que hacer en el mundo. Pero lo que sucedió en esta semana es que Dios nos habló, y no nos habló solo de la meta de hacer una revolución, sino que nos habló cómo hacerlo. Y eso fue lo que más también me quedó durante esta semana, que no podemos hacer una revolución sin oración, como lo habló Ronnie uno de los días. No podemos hacer revolución sin saber lo que es la justificación por la fe. No podemos hacer una revolución, una reforma, si no sabemos lo que es la unidad, como también habló una de las niñas, uno de los días de la semana. Y son cosas que quizás esta semana va a terminar, pero nosotros podemos tener esas herramientas de poder decir, sí, Dios, podemos hacer esta revolución y podemos cambiar nuestra percepción, quizás de nuestra vida espiritual, quizás no estábamos muy bien, quizás como le pasó a Mónica, algunos llegaron acá desanimados, pero sin duda Dios ha hablado durante esta semana y nos ha dado las herramientas para poder seguir. Y eso es lo que más destaco de esta semana, y bueno, yo me voy a ir mañana, pero espero que la próxima vez que venga acá a la Florida poder estar con ustedes de nuevo. Amén. Agradecemos a Alison y a Mónica. Realmente nos demuestran su testimonio que valió la pena la participación en esta semana de oración juvenil. Que Dios les bendiga. Así es. Le agradecemos mucho la participación a las chiquillas. Yo creo que a más de alguno tocó nuestros corazones la experiencia que han tenido ellas. Quizás se repite también en muchos de nosotros. Así que muchas gracias, chiquillas. Ahora sí les voy a preguntar si se acuerdan qué parte nos está faltando. Muy bien, está súper atento. Vamos a tener, así como toda la semana, un momento súper especial en que les pedimos que estén atentos, que reflexionen y vamos a escuchar este momento de oración. Feliz semana, querido amigo. Hoy concluye nuestra semana de oración. Han sido unos días de bendición y con muchos momentos de reflexión. El de hoy no va a ser menos. En primer lugar, abraza al hermano que está a tu lado y dile que Dios te ama. Que este sea un momento que recordemos durante los días a venir y durante el resto de nuestra vida. Ahora, querido amigo, con mucha atención, quiero que puedas cerrar tus ojos, que puedas inclinar tu rostro, y como lo hemos hecho durante todos estos días, viajaremos al pasado. Hace una semana comenzamos un viaje hacia el pasado. Martín Lutero nos convocó para tener una revolución en nuestras vidas. Han sido unos días de reflexión en los cuales hemos aprendido sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos y lo más importante, de nuestro Dios. Quiero que recuerdes el día de hoy. Quiero que recuerdes cuántas veces buscaste a Dios en este día. Quizás fue solo en la iglesia, o estuviste orando todo el día. ¿Qué tan cercano a Dios estás hoy? ¿Qué tan consagrado estás, querido amigo? Joven, que este sea nuestro anhelo, de buscar a Dios cada mañana y en cada momento. Mi buen amigo, espero que esta semana de oración haya sido una bendición para tu vida. Nos volveremos a encontrar, pero nunca olvides que en esta semana comenzó una revolución. Una revolución que cambiará el mundo, que cambiará tu mundo
Querido amigo, quiero que abras tus ojos, que mires esta cruz que está aquí enfrente y que nunca te olvides que el que murió en esa cruz lo hizo porque te ama, lo hizo porque quiere volverte a ver, lo hizo porque nos está esperando y nos volverá a buscar. Te invito a que me acompañes en una oración. Querido Dios, amante Padre, que moras en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el día sábado que me diste, por un día más de vida, en el cual pude ver tu gran amor y misericordia en mi vida. Estoy agradecido por la vida que me has dado, por la familia que me has dado, por los amigos que me has dado. Te pido perdón si cometí alguna falta, Señor. Quiero estar a cuentas contigo. Querido Padre, pero aún más importante, estoy muy agradecido porque enviaste a tu Hijo unigénito a morir por mí. Estoy esperando ansioso que Jesús venga a buscarme nuevamente, tener ese encuentro con Él, poderlo abrazar. Padre, no te demores más. Aquí estamos reunidos un grupo de tus hijos que te aman. Y sin duda, Señor, estamos muy agradecidos porque entendemos que aquí comienza una revolución en nuestras vidas. Querido Dios, te pido que bendigas a cada una de las personas aquí presentes. Que bendigas a Alison, Señor, que va a volver a San Felipe. Que ella pueda dar el testimonio de lo que ha vivido en esta semana allá junto a sus amigos. Te quiero pedir por las personas que vinieron durante toda la semana. Y te quiero pedir, Señor, que esta revolución no quede solamente aquí, sino que mañana hagamos cambios en nuestras vidas. La revolución no es solamente teórica, sino que también práctica. Así que, querido Dios, te pido ayuda porque no podré hacer esto solo. Todo esto lo pido sin merecerlo, pero por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Qué lindo momento de oración, ¿cierto, hermana? Durante la semana de oración fue un momento muy especial en el que a todos nos sirvió para reflexionar. Ahora les quiero comentar que el día de hoy está programado culto joven y por lo mismo también se recoge ofrenda. Así que invitamos a algunos de los hermanos diáconos a que puedan pasar a recoger la ofrenda y los acompañamos entonando con Johnny. Fija tus ojos en Cristo. Y no te
rostro para orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias porque nos hemos podido juntar en este día sábado, Señor. También agradecemos por la semana de oración joven y por todos los jóvenes que están aquí reunidos. Te rogamos que bendiga esta ofrenda, Señor, y que ayuden en tu causa. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, ya estamos llegando a la parte central de nuestro culto, así que le pedimos a nuestro pastor que pueda tomar. Muy buenas noches. Buenas noches. Tengan una feliz semana. Ya el sábado ha terminado y estamos disfrutando de lo que es este programa especial, cerrando lo que ha sido esta semana especial de oración joven. Y quisiera en esta noche, en primer lugar, agradecer a Dios por esta semana especial. Creo que es muy importante que nosotros podamos agradecer al Señor por nuestra juventud, por los jóvenes de nuestras iglesias, del distrito, porque ellos, con la ayuda de Dios, aceptaron este desafío. Se propusieron programar, trabajar esta semana de oración y creemos que ha sido una gran bendición. Así que ese es un motivo de gratitud al Señor. Y también creo que es una motivación a la iglesia en general, porque los jóvenes nos han dado una muestra de que cuando se unen las fuerzas, las cosas pueden funcionar bien, ¿no? Y creo que esta es la segunda vez en el año que los jóvenes nos dan ese ejemplo. ¿Cuándo fue la primera vez durante este año? ¿Alguien recuerda? Antes del camino. El Caleb. ¿Sí? El Caleb. Recuerden que tuvimos el Caleb acá en el verano, en el mes de febrero. Estuvimos trabajando acá en lo que fue la población Santa Teresa, en Villa Santa Teresa. Y todos los jóvenes del distrito estuvieron allí trabajando coordinadamente en lo que fue el Caleb. Y ahora en esta semana especial de oración. Lo que da a entender que podemos hacer cosas juntos, ¿no? Que podemos fortalecernos como distrito y servir al Señor. Así que agradecer a Dios por eso. Y agradecer a nuestros líderes, ¿no? A los distintos directores que estuvieron detrás de toda esta planificación. También a Andrés, ¿no es cierto?, que estuvo ayudando en la coordinación, en el aspecto distrital. Así que agradecer a ellos y a cada joven que tuvo una participación durante todo esto. Bueno, y los jóvenes me han dado el privilegio de cerrar en esta noche con el último tema, ¿no? Así que también quiero agradecerles por eso, ¿no? Por habernos dado la oportunidad de compartir en esta noche también lo que es este último tema. Se está hablando durante esta semana acerca de una revolución, pero que está basado en un concepto importante que es la reforma, ¿no? Este año se van a cumplir 500 años desde que ocurrió este movimiento de la reforma protestante en Europa, en Alemania. Nosotros debemos recordar que la Reforma Protestante tiene como fecha el 31 de octubre del año 1517. Ese es el hito donde los historiadores dicen que Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿no es cierto?, allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿no?, ahí en Alemania. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo, algunos dicen que en realidad eso ocurrió, otros dicen que en realidad es un mito dentro de la historia, pero finalmente lo importante es entender que allí fue el momento en el cual comenzó esta revolución en Alemania, y que no solamente tuvo que ver con una cuestión de carácter religioso, porque a veces nosotros pensamos que la Reforma Protestante abarcó solamente un aspecto religioso. No, la Reforma Protestante fue toda una revolución en la Europa de aquel entonces, en lo que se conocía, ¿no es cierto?, como ese periodo de la Edad Media, dando inicio posteriormente a lo que es la etapa también del Renacimiento, y entonces generó cambios en todo, cambios que tuvieron que ver con el aspecto social, con el aspecto comercial, con el aspecto político, y en el aspecto también del conocimiento, de la ciencia, las artes, pero también tuvo que ver fundamentalmente para nosotros en lo que tiene que ver el aspecto espiritual, ¿no?, la Reforma Protestante. Y durante esta semana se han estudiado distintos hitos de fe, y esos hitos de fe son verdades que están en la palabra de Dios, y que también fueron claves dentro del proceso de la Reforma Protestante. Nosotros enmarcamos y hablamos fuerte, ¿no?, del concepto de la justificación por la fe, tal vez como el concepto primordial o más importante dentro de lo que fue el mensaje de Lutero en ese momento. Pero todo lo que se ha predicado durante esta semana formó parte también de ese mensaje, del mensaje que se pregonó durante ese momento en la Reforma. Así que estos días lo que se ha hablado, ¿no?, se ha hablado acerca del bautismo, por ejemplo, se habló anoche, ¿no?, tenemos conceptos de la unidad o el sacerdocio de todos los creyentes, es decir,
varios elementos que también formaron parte de este mensaje que la Reforma Protestante llevó adelante. Pero en esta noche vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que no fue ajeno. Y el tema de hoy tiene que ver con la esperanza que nosotros como adventistas y hijos de Dios tenemos en este tiempo. La segunda venida de Cristo. Ahora, es interesante conocer un poquito cómo estaba el mundo en la época de la Reforma Protestante. Y miren, hay algunos datos bastante interesantes. El mundo en la época de la Reforma Protestante estaba, digamos, lleno de miedo, dice. Había muchas cosas que generaban temor en el corazón de las personas. De hecho, había muchas supersticiones, muchos elementos allí que se planteaban. Por ejemplo, una de las cosas que ocurría en esa época era que la expectativa de vida era bastante incierta. La gente durante ese periodo de tiempo no tenía, digamos, una edad muy longeva, ¿no? Al contrario, la gente dice que el promedio de las personas de edad en aquel tiempo era aproximadamente unos 40 años de vida, no más que eso. Así que yo ya pasé el promedio, ¿no? Así que me siento contento, pasé el promedio de esa edad. 40 años el promedio, imagínense. ¿Y por qué razón? Por distintos motivos, porque había, por ejemplo, en aquella época, situaciones que tenían que ver con aspectos de guerras, por ejemplo. Por lo tanto, obviamente las guerras generaban inestabilidad, la gente iba a la guerra, moría siendo joven. Por otra parte, había problemas en el concepto de la salud, ¿no? No habían todos los cuidados de la salud y de la asepsia y una cantidad de otras cosas que nosotros tenemos en este tiempo. Por lo tanto, existían muchas epidemias. La mortandad infantil, ¿no? Muchos niños no alcanzaban a ser jovencitos, morían pequeñitos por causa de lo mismo. Entonces estamos hablando que la expectativa de vida era bastante baja, ¿no? Y esto generaba naturalmente muchas supersticiones, ¿no? Y personas aprovechaban estos miedos y obviamente generaban mayor temor e intimidaban a la gente, ¿no es cierto?, con todo este tipo de supersticiones para ganar naturalmente ciertos beneficios personales. Además, había otro aspecto importante, miren, en el concepto de la estabilidad mundial, llamémoslo así, ¿no? Había mucha inestabilidad y preocupación. ¿Por qué? Porque Constantinopla, ¿no?, que era la capital del Imperio Bizantino, cristiano en aquel tiempo, fue derrotada por los ejércitos de los otomanos, ¿no?, que eran estos reinos arrianos o bárbaros, en el año 1453. Por lo tanto, esa estabilidad que podía pensarse, podía dar, ¿no es cierto?, este imperio bizantino, cayó por el suelo. Entonces eso generó, ¿no es cierto?, una inseguridad política dentro de la Europa de aquel tiempo. Además, hubo otras cosas interesantes. Por ejemplo, se hace el descubrimiento de América en el año 1492, ¿no es cierto?, otro hito interesante en la historia. ¿Qué más pasa en este tiempo? El mundo parecía estar, por lo tanto, desmoronándose y la vida era algo incierto para las personas. O sea, había mucha inseguridad con respecto al futuro. Miren, incluso habían algunos estudiosos, astrónomos, que marcaron ciertas fechas o hitos para hablar del fin del mundo ya en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, se menciona aquí a Johannes Stoffler, que predijo el fin del mundo para el 2 de febrero del año 1524. Y esto basado, ¿no es cierto?, en un estudio que hizo con respecto a una constelación especial de estrellas, y muchas personas creyeron, por lo tanto, que estaban ya a punto de vivir las horas finales de la historia de este mundo. Así que esto de hablar del fin del mundo, de que el mundo, ¿no es cierto?, va a destruirse y una cantidad de otras cosas, no es algo solamente de nuestra época. Ya en aquel tiempo las personas ya estaban hablando con respecto a estos acontecimientos y colocando ciertas fechas catastróficas. Desde el punto de vista religioso, miren, ¿cuáles eran los conceptos que existían en aquel tiempo? Un padre de la iglesia, ¿no?, que se conoce, ¿no es cierto?, Agustín de Hipona, había señalado o enseñado que el reino de Dios ya estaba plenamente manifestado en la iglesia. Por lo tanto, la comprensión bíblica de la segunda venida de Cristo había cambiado o cambiaba fundamentalmente. ¿Por qué razón? Porque para nosotros la Biblia nos dice que el reino de Dios se establecerá ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Pero ya Agustín en ese momento decía, no, el reino de Dios ya está, y está en la iglesia. Por lo tanto, si el reino de Dios ya está, la segunda venida de Cristo no tiene esa relevancia o esa importancia que la Biblia le da. Y por lo tanto no había nada que esperar, y solamente lo que había que esperar era que viniera el juicio final de Dios. Y cuando la gente hablaba del juicio final de Dios, ¿qué sentía? Temor, miedo. Entonces, si ustedes buscan, ¿no?, y revisan, por ejemplo, algunas imágenes, sobre todo de la época del Renacimiento, ¿no?,
donde se retrata lo que es esta imagen del juicio final de Dios. En realidad las imágenes son terroríficas. Yo estaba tratando de encontrar una imagen que quería colocar acá dentro del tema que ejemplificaba un poco este concepto. Lamentablemente no encontré la imagen que describían aquí, pero me dio miedo mirar las otras imágenes, así que apagué el teléfono, por si acaso. Pero lo invito, si usted quiere ver el concepto que había con respecto al juicio, era un concepto de pavor, de temor, de pánico, de miedo absoluto. Y todas esas escenas mostraban, ¿no?, reflejaban a un Dios que estaba allí desde el cielo con una mirada bastante inquisidora, ¿no es cierto? Y entonces se veía bajo el sufrimiento de los seres humanos, bajo la condenación del juicio de Dios, el juicio final de Dios. Así que todo eso generaba bastante temor e inseguridad en el corazón de la gente de aquel tiempo y de aquellos que también formaban parte de la religión, ¿no?, en aquel tiempo. Además, miren, ¿esto qué nos da a entender entonces? Que este concepto del juicio nos permite a nosotros comprender un poquito más la preocupación que Lutero tenía. Y ahora entendemos un poco más por qué Lutero vivía en esa angustia y en esa incertidumbre. Recuerden ustedes que la historia de Lutero es muy particular. Se mencionó esta semana, Lutero era hijo de un hombre adinerado en aquel tiempo, y Lutero tenía una carrera que era la abogacía. El padre de Lutero estaba pagando, por lo tanto, para que Lutero pudiese ser un abogado. Y cuenta la historia que Lutero un día iba caminando bajo una tormenta terrible, ¿no es cierto?, en un bosque ahí en Alemania, y mientras caían, ¿no es cierto?, los rayos y la lluvia no cesaba, y Lutero comenzó a darse cuenta que la situación era bastante angustiosa y sintió temor, ¿no?, de su vida. Dice la historia que Lutero en ese momento de angustia clamó a Dios. Y la promesa que hizo fue: Señor, si tú me libras de esto y me sacas vivo de esta tormenta, yo me hago monje. Y cuenta que la lluvia cesó, los truenos dejaron, ¿no es cierto?, de sonar, los relámpagos, los rayos ya no cayeron, y entonces el cielo se abrió. ¿Y qué hizo Lutero? Se hizo monje, ¿no? Cumplió su promesa. Su familia no entendía, ¿no?, lo que Lutero hacía. Pero Lutero iba por una motivación, y la motivación de Lutero era porque él necesitaba encontrar paz interior. Y esa paz no la encontraba en nada. Entonces pensó que refugiándose en la religión, Lutero podría encontrar esa paz. Y entonces, así como se transformó en monje y comenzó a practicar todo lo que eran los sacramentos de la iglesia, los rituales de la iglesia, buscando esa paz. Pero finalmente no lo lograba. Porque el gran temor de Lutero, ¿cuál era? El juicio. Es decir, ¿cómo iba a enfrentar el juicio? Porque las escenas del juicio eran tan terroríficas que entonces el concepto que había en la mente de Lutero y de las personas de aquel tiempo, que solamente aquellos que fuesen encontrados aptos, ¿no?, perfectos, con buenas obras, sin pecado, serían aquellos que pasarían, por lo tanto, airosos el juicio final de Dios. Y eso generaba angustia en el corazón de Lutero. Ahora, permítanme tomarme un poquito del concepto que Lutero tenía con respecto al juicio. ¿Y qué de nosotros como adventistas frente al juicio? Yo soy adventista de nacimiento, y desde mi infancia he escuchado el concepto del juicio de Dios como algo terrible dentro del adventismo en muchos momentos. Y a veces los adventistas también tenemos un concepto medio parecido al que Lutero tenía, ¿no? Porque algunos dicen: bueno, ¿y si mi nombre pasó hoy día por el juicio, ¿no? ¿Será que me habré perdido? ¿Será que habré sido encontrado inocente, ¿no? Y muchos adventistas por años han vivido cargando en su corazón o en su conciencia esta incertidumbre, ¿no?, o este temor frente al juicio de Dios. Hermanos, esa era la realidad en aquel tiempo. Por lo tanto, para Martín Lutero, ¿no?, esta cuestión fundamental del concepto del juicio fue lo que también le llevó, por lo tanto, a buscar en la Biblia una respuesta. Y miren, las preguntas de Lutero eran: ¿cómo puedo recibir la gracia de Dios? Porque él estaba preocupado si acaso Dios le aceptaba o no, ¿no? El miedo al rechazo de Dios en el juicio final, ¿no? Entonces Martín Lutero comenzó a buscar, ¿no?, a buscar estas evidencias en la Biblia para encontrar esa tranquilidad. Pero aún así, este concepto del juicio y la segunda venida eran conceptos que para él, por lo tanto, se transformaban en elementos de miedo, de temor en su vida. Ahora, se dice que esta imagen o esta pintura que yo les mencionaba, que no logré encontrar, describía algunas cosas muy interesantes. Miren, se menciona que en esta imagen aparece la descripción del juicio final, y se encontraba detrás de la plataforma, y se ve una escena
un poco tenue, de colores medio parduzcos, dice, que describe a dos grupos de personas frente a la segunda venida de Cristo. Por un lado dice, a la izquierda están los salvos, con el agua hasta el cuello, ¿no? Así describe esta imagen, ¿no? Imagínense a los redimidos con el agua hasta el cuello, pero mirando, dice, ¿hacia dónde? Hacia la serpiente. Recuerden ustedes la imagen de lo que fue allí en el libro de Números, que describe cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y todos aquellos que eran mordidos por la serpiente tenían que mirar para ser sanos. Bueno, estaba esta imagen de la serpiente. Entonces se mostraba a los salvos por un lado, o a los hijos de Dios, con el agua hasta el cuello, casi hundiéndose, pero mirando la serpiente de bronce, ¿no? Que representaba naturalmente el sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, como ellos miraban, aun cuando estaban con el agua hasta el cuello, pero miraban a la serpiente, ellos eran salvos. Pero por otro lado, se veía también a la derecha a todos los perdidos, pero ellos estaban ¿cómo? Alegres, animados, atareados. Es decir, ellos estaban viviendo la vida como sin conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, este concepto del juicio se retrataba a través de esta imagen, ¿no? Ahora, y Lutero naturalmente vivía bajo ese ambiente, en ese pensamiento, en ese concepto del juicio. Además, miren ustedes, otras cosas que ocurrieron allí, y que esto es bastante interesante. Cuenta la historia, ¿no? Y ahí se menciona que cuando uno miraba esta pintura, ¿no?, del juicio, se encontraban unas inscripciones allí. Y sobre todo esas inscripciones dicen que estaban hacia el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que reflejaban esas inscripciones? Dicen que eran los alumnos de la Facultad de Teología o de la Escuela de Teología, los teólogos de aquel tiempo, que cuando enfrentaban los exámenes, ¿no es cierto?, se sentían pasando por el juicio final. Y entonces los que reprobaban iban y colocaban allí sus nombres inscritos, ¿no es cierto?, en esta pintura, ¿no?, de no haber aprobado el juicio, ¿no?, en ese momento. Era una costumbre, ¿no? Pero naturalmente esto que hacía, martirizaba la conciencia de las personas. Y por lo tanto la gente vivía con angustia, vivía con temor frente al juicio final de Dios. Así que el regreso de Cristo en ese contexto, podríamos decir, no era muy esperanzador, ¿o sí? No, porque ¿quién iba a querer que el Señor Jesucristo viniera si finalmente iba a tener que enfrentar un juicio implacable y del cual el hombre no podría librarse, ¿no? Porque obviamente solamente aquellos que fueran perfectos, impecables, intachables, podrían hacerlo. Y la realidad es que ellos se daban cuenta que no podían hacerlo porque no eran así. Entonces prácticamente la gente entraba a este concepto del juicio ya sintiéndose condenado y no sintiendo, ¿no es cierto?, esta experiencia de lo que significaba la salvación. Pero ¿qué genera todo esto en Lutero? Miren ustedes, aun cuando el juicio para Lutero, ¿no es cierto?, era la enseñanza que él había recibido de sus padres, que generaba por lo tanto tanto temor y angustia, sin embargo, Lutero, ¿no es cierto?, comenzó a buscar en la palabra de Dios respuestas. Y fue así cuando la justificación por la fe le entregó a Lutero no solamente una nueva comprensión acerca de la gracia de Dios, porque ahora Lutero se da cuenta a través del mensaje de la justificación por la fe que finalmente el hombre no es salvo por sus obras, sino que el hombre es salvo por medio de la gracia en Cristo Jesús, y que Jesucristo por lo tanto ha tomado el lugar del pecador, y que Jesucristo por lo tanto ha llevado sobre sí la carga de pecado, y entonces el hombre ya no es más considerado un pecador delante de los ojos de Dios, sino que el hombre ahora es considerado justo, recto por medio de Jesucristo, que es su sustituto, que es el garante, que es por lo tanto aquel que ha tomado su lugar, aquel que le ha sustituido, aquel que ha hecho como vicario, ¿no?, para el pecador. Y entonces cuando Lutero ve esta gracia maravillosa, ¿no?, cuando Lutero comprende entonces este amor de Dios, porque en realidad en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, se refleja el amor de Dios, se refleja la misericordia de Dios. Y entonces cuando Lutero comprende esa escena, en otras palabras, que ese concepto implacable del juicio ya no es sobre el pecador, sino que Cristo cargó sobre sí el pecado de la humanidad, entonces ¿qué pasa con el corazón de Lutero? ¿Qué creen ustedes? ¿Siente tranquilidad? El temor que él sentía ya no está, esas cargas, esas angustias se alivian, y entonces ahora la enseñanza y el mensaje del regreso de Cristo para Lutero ya dejó de ser algo tormentoso, sino que se transforma por lo tanto en realidad en una excelente y maravillosa buena nueva para su corazón, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora Lutero, ¿qué podía hacer? Podía orar y podía decir, ¿no es cierto?, que el último día o el día final de esta humanidad
era un día apreciado y querido para él. Tal vez como Juan lo dice en Apocalipsis cuando menciona al cerrar el libro, ¿no? Cuando el Señor dice: aquí vengo en breve. ¿Y Juan qué dice? Amén. Ven, Señor Jesús. Es decir, vemos cómo el profeta anhela el regreso de Cristo. Porque para aquel que es justo en Cristo Jesús, para aquel que es salvo en Cristo Jesús, para aquel que ha sido beneficiado por la gracia de Dios, entonces el regreso de Cristo es una buena noticia. Y no le produce esa angustia y ese pesar que había en el corazón de aquellos en aquel tiempo. Ahora, ¿cómo Martín Lutero llegó a esta convicción? Aparte de ir estudiando las Sagradas Escrituras y primero llegar a esta convicción justamente de la justificación, también hay ciertos hitos que Lutero fue viendo y que le dieron a entender entonces que el regreso de Jesús era algo tal vez pronto. Y miren, por ejemplo, hay algunas cosas que Lutero fue viendo. Lo primero fue que Lutero se dio cuenta de esta disputa que había entre la Iglesia romana y el Papa contra aquellos que el papado consideraba como herejes, ¿no? Tanto a nivel político, ¿no es cierto?, se dio esta disputa y que se fue contra la Reforma Protestante. Y Lutero, al estudiar la Biblia, ¿qué empezó a asimilar? Que justamente todo este movimiento, ¿no?, que se estaba levantando de parte del papado contra, ¿no es cierto?, lo que era la Reforma Protestante, para Lutero no era más ni menos que el vívido cumplimiento de lo que la Biblia hablaba, del surgimiento del anticristo. Y la Biblia decía que el anticristo tiene que surgir antes de que Jesucristo regrese. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Lutero? Bueno, si el anticristo ya está, entonces significa que Jesucristo va a regresar pronto. Así que esa fue una primera conclusión que le alimentó fuertemente su convicción con respecto al regreso de Cristo. Y luego, naturalmente, otras cosas más que ocurrieron en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que fue la derrota, ¿no es cierto?, allí, como lo menciona aquí la cita, ¿no es cierto?, de los ejércitos de Solimán I, que rodearon la importante ciudad, ¿no es cierto?, de Viena, y finalmente provocaron una fuerte derrota en un conflicto allí en Europa. Entonces, estos acontecimientos fueron para Lutero señales claras, ¿no es cierto?, de que se estaban viviendo los últimos eventos de la historia del mundo y que Cristo regresaría ¿cuándo? En breve. En breve. Ahora, imaginen ustedes a Lutero, que está disfrutando y viendo ante sus ojos tal vez el cumplimiento de los acontecimientos que él consideraba finales y que el Señor Jesucristo pronto regrese. ¿Cómo habrá estado el corazón de Lutero? ¿Cómo está el corazón suyo cuando usted sabe que alguien viene pronto, alguien que te ama y que lo ha visto por mucho tiempo? ¿Qué siente en su corazón? Alegría, ¿no? Hasta un poco de ansiedad, ¿no? Ojalá llegue pronto, ojalá ese día se cumpla pronto, ¿no? Bueno, y eso comenzó a surgir en el corazón de Lutero. Las ansias, el deseo, naturalmente, de ver pronto al Señor Jesucristo. Así que fíjense ustedes, la Reforma se levanta para defender las verdades de Dios, pero también produce en Lutero la alegría y el gozo, ¿no? Pasó del sufrimiento y de la angustia, ahora a la alegría y el gozo de saber que el Señor pronto venía. Ahora, miren, hay algo interesante. Lutero no cedió a la tentación que muchos tuvieron en aquel tiempo de colocar fechas para el regreso de Cristo. Así que esto de colocar fechas no era algo tampoco, no es algo de nuestro tiempo. Ya en esa época hubo quienes intentaron poner fechas. Pero Lutero fue cuidadoso, fue cauto. Aún cuando veía estas evidencias, naturalmente desde su perspectiva, como eventos proféticos que se cumplían. Sin embargo, él no cayó en el juego de decir cuándo ocurriría. Hubo otros, por ejemplo, se menciona como Michael Stifel, que calculó que el fin del mundo ocurriría el 19 de octubre del año 1533, e incluso dio la hora, dice, a las 8 de la mañana. Y eso comenzó a enseñar. ¿Y qué pasó con Michel? Finalmente, dice, muchas personas entraron en pánico y él fue llevado a prisión por lo que estaba enseñando. Ahora, para Lutero, en respuesta a su colega, escribió lo siguiente. Dice que esto era una pequeña tentación y que él prefería esperar a Jesús con cautela y no exagerar en la anticipación, dijo Lutero. Es decir, fue prudente al no poner ¿qué cosa? Fechas. Tal vez, claro, a Lutero le hubiese gustado saber el día y la hora, ¿no? Como cualquiera de nosotros quisiéramos saberlo hoy. Pero sin embargo Lutero mantuvo, ¿no es cierto?, esta tranquilidad y esta cautela.
Se dice aquí sí que en sus últimos años Lutero intentó calcular, ¿no?, cuándo la historia del mundo llegaría a su fin. Y entonces tomó un esquema basado ahí en el judaísmo, y entonces tomó este concepto de la semana de la creación, los 7 días, y entonces aplicó un día que equivalía a 1000 años, y entonces fue sacando cálculos, ¿no?, desde esa perspectiva, como para llegar tal vez al fin del mundo. Pero sin embargo, naturalmente todos estos cálculos, aunque él los publicó e intentó, ¿no es cierto?, de alguna manera manifestar algo con eso, lo que Lutero llegó a una conclusión era que el Señor Jesús venía ¿cuándo? Pronto, venía en breve, ¿no? Ese era el concepto. Y queridos hermanos, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿No? Que nosotros podemos ver, por lo tanto, que finalmente el regreso de Cristo, la esperanza del regreso de Cristo, para Lutero verdaderamente se transformó en una esperanza. Pasó del sufrimiento a la angustia a una gran esperanza. Ahora, miren qué interesante. Lutero definía el concepto, ¿no?, con respecto a la segunda venida de Cristo. Él lo definía, dice, como su mejor pasatiempo. ¿Qué es un pasatiempo para nosotros? Un hobby. Es decir, algo que a nosotros nos gusta, algo que le dedicamos atención, algo que le dedicamos tiempo y que disfrutamos, ¿no? Y Lutero, por lo tanto, definió que el estudio para él del regreso de Cristo y la esperanza del regreso de Cristo era, por lo tanto, su mejor hobby o su mejor pasatiempo, por decirlo de alguna manera. Es decir, era aquello que él disfrutaba y le otorgaba mayor atención o preocupación. Y queridos hermanos, la pregunta es, ¿y qué será para nosotros hoy día nuestro mejor pasatiempo entonces? Querido joven, ¿qué es lo que hoy es para ti tu mejor pasatiempo? ¿Qué es aquello que le estás dando mayor importancia o atención en tu vida? Porque a veces hay muchas cosas que nosotros colocamos en primer lugar y nos olvidamos de las promesas y la esperanza que el Señor nos pone. Ahora miren ustedes, nosotros como adventistas del séptimo día somos herederos, por lo tanto, también de este legado. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí y somos parte de la iglesia adventista, creemos fervientemente que el Señor Jesucristo pronto regresa. ¿Lo creen así ustedes? ¿Sí? Bueno, yo quisiera leer solamente algunos textos. Miren, ahí hay muchos textos, pero yo quisiera leer algunos. Veamos lo que dice, por favor, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice así. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Aquí está la promesa de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, miren qué importante. Esta promesa, ¿quién la hace? ¿Quién dio esta promesa? Jesús. Jesús. Ahora, cuando Jesús promete, Jesús cumple. ¿Lo creen así? Amén. Claro que sí. Jesús cumple. Por lo tanto, si Jesús ha dicho que Él volverá a esta tierra por segunda vez, entonces no puede haber duda en nuestro corazón. Al contrario, debe haber confianza en la palabra de Dios. Y debe haber confianza en nuestros corazones en la promesa de Jesús. Porque si Jesús un día vino a esta tierra y murió por nosotros los pecadores, también, dice la Biblia, promete volver ahora a buscar a aquellos que son sus hijos, aquellos que le aman, aquellos que le esperan, aquellos que se preparan, por lo tanto, para su glorioso advenimiento. Y queridos jóvenes, estamos viviendo el tiempo en el cual nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro con Jesús. Porque si Lutero creía en aquel momento, por los acontecimientos que se estaban dando, que el Señor iba a venir en aquella época, déjenme decirle que los acontecimientos que hoy día nosotros estamos viendo en este tiempo son una clara evidencia de que el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Tal vez, apreciados jóvenes, ustedes son parte de esta última generación de cristianos que estarán presentes en esta tierra para ver al Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Recuerden que la promesa de Cristo es que cuando Él regrese,
habrá un grupo de personas que estarán vivos para ver al Señor. Y son aquellos que han sido fieles al Señor y van a pasar por la última y gran tribulación de este mundo. Y también es la promesa de Cristo, que habrán otros que tal vez descansarán antes del regreso de Jesús. Morirán antes del regreso de Jesús. Pero serán guardados para ser despertados en el momento en que Cristo regrese. Y Pablo lo dice, miren, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Dice así. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo dice así, versículo 15 en adelante: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, me gusta mucho cómo Pablo describe esta escena. Fíjense ustedes, Pablo está describiendo el momento cuando Jesús regresa. ¿Y qué dice Pablo frente al regreso de Cristo? Miren, Pablo habla de dos grupos. Habla de dos grupos. Pablo habla de los que estarán vivos para encontrarse con Jesús. Y Pablo habla de aquellos que han descansado antes del regreso de Jesús y que serán despertados. Y miren qué describe, dice él: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Yo te pregunto en esta noche, ¿en qué grupo se veía Pablo? Muy bien. Pablo no se veía en los muertos, aun cuando era esperanzador saber que sería resucitado por el poder de Cristo, sino que Pablo se veía ¿dónde? En los vivos, en aquellos, dicen, los que quedaran, aquellos que estarían vivos para ver a Jesús. Ahora yo te pregunto, apreciado joven, apreciado hermano que en esta noche estás acá, ¿en qué grupo tú te ves frente al regreso de Cristo? ¿En qué grupo te ves? Sé que es esperanzador para los dos, pero qué privilegio sería estar dentro de los vivos, ¿no? Qué privilegio sería estar como parte de esa generación que tendrá que hacer esa última revolución, por decirlo así, que serán aquellos que tendrán que dar ese último mensaje de advertencia y que tendrán que ser fieles al Señor hasta el fin y pasar por esa gran tribulación. Tal vez Dios te está llamando y te está preparando hoy para ese momento. Tal vez el Señor te está invitando hoy para que puedas tomar la decisión de prepararte para ser fiel y ser parte de ese grupo de hijos del Señor que estarán en pie para recibir a Jesús. Querido hermano, el regreso de Cristo, por lo tanto, es una experiencia maravillosa y dulce en el corazón de aquel que ha sido revivido por la gracia de Dios. Y mira, quiero leer solamente un par de textos más. Apocalipsis, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis comienza hablando del regreso de Cristo. Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 7. ¿Y qué dice? He aquí que viene como con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Amén. Por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis se relaciona con el regreso de Cristo. He aquí que viene con las nubes. Y Apocalipsis dice que todo lo que se está describiendo son cosas que deben suceder cuando pronto. Y yo te pregunto, ¿no se está cumpliendo acaso lo que Apocalipsis menciona proféticamente hoy? Claro que sí. Por lo tanto, estamos cerca, estamos muy prontos al regreso de Cristo. Y miren, y quiero llevarnos a casi el final del libro, porque es interesante cómo Apocalipsis cierra. Apocalipsis capítulo 22, y dice así: muy pronto estas palabras serán dichas en el santuario celestial. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía,
y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras que Juan describe aquí en Apocalipsis 22 son las palabras finales que serán dichas en el momento cuando Jesucristo termine su obra de juicio en el santuario celestial. En ese momento, cuando el juicio termine, verdaderamente ya todo estará determinado finalmente. La salvación y la perdición. Ya no habrá más oportunidad de salvación. Pero ¿cuál es la buena nueva del juicio? A diferencia de lo que tal vez Lutero en aquel momento sentía con tanta angustia. Que para nosotros la buena nueva del juicio es que aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido sellados para la salvación en Cristo Jesús en ese juicio. No para la perdición, sino para la vida eterna. ¿Y cuál es la buena nueva del juicio? Que cuando el juicio de Dios termina, entonces Jesucristo regresa. Jesucristo cambia su ropaje de intercesión, de expiación del pecado, sumo sacerdotal, y se viste con el ropaje real, majestuoso, que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo desciende del cielo. Y Cristo regresa a esta tierra. ¿Y para qué viene Jesús? Para buscar a su pueblo, para dar cumplimiento a su promesa, para llevar a morar consigo a aquellos que le esperan, que le aman y que han creído en él. Y miren cómo termina con las palabras. Dice en el versículo 12, palabras de Jesús: he aquí yo vengo pronto, dice. Es decir, terminando el juicio, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y al final del libro, miren cómo cierra el libro, versículo 20: el que da testimonio de estas cosas. Y querido joven, ¿quién es el que da testimonio de estas cosas? ¿Quién es el que da testimonio en el libro? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que revela el mensaje de Apocalipsis? Cristo. Es Jesús quien revela el mensaje. Es Jesús quien entrega el mensaje al profeta. Por lo tanto, Jesús dice claramente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo ¿cuándo? En breve. Por lo tanto, Jesús, miren el cambio. Vengo pronto, pero al final del libro, ¿qué dice? Vengo en breve. Muy bien, vengo en breve, es decir, el tiempo es más estrecho aún. Por lo tanto, Juan, cuando escucha estas palabras, ¿qué dice? ¿Qué dice? Miren. Amén. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús. Apreciados jóvenes, Jesucristo pronto regresa. La buena nueva del mensaje de la Reforma Protestante no puede ser completo si no está unido al esperanzador mensaje del regreso de Jesús. Y en esta noche yo tal vez quisiera hacer una invitación. Y esa invitación es a que nosotros podamos tomar la decisión de prepararnos para el encuentro con Jesús. Querido joven, ¿de qué sirve que seas justificado por la fe si finalmente no estarías reinando con Cristo por la eternidad? Si Jesucristo te ha justificado, es porque Jesucristo quiere también que tú estés con Él en el cielo para siempre. Y eso muy pronto va a ocurrir. Jesús pronto va a regresar. Y por lo tanto tendremos el privilegio de estar con Jesús y de vivir con Jesús. Pero es tiempo de decidir, es tiempo de prepararte, es tiempo de recibir a Cristo, de aceptar la gracia de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a escuchar un canto. ¿Sí? Vamos a escuchar un canto que nos habla acerca de esa gracia maravillosa. Y quisiera que tú puedas reflexionar en este canto y tomar la decisión de aceptar el don de la salvación, para que muy pronto puedas estar con Cristo también cuando Él venga, en aquel grupo de redimidos que iremos con Cristo al reino celestial. Sublime gracia del Señor, que un feliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo. Feliz
Cristo Jesús y la gracia de Dios te ha alcanzado y quieres encontrarte con Jesús, te invito en esta noche a que te pongas en pie para que podamos orar. Porque el Señor te invita hoy, ¿no?, a ser parte de esta generación de cristianos que tiene que generar una revolución en este tiempo. Y esa revolución significa decir al mundo que Jesús pronto viene. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche el darnos esta oportunidad de cerrar esta semana especial de oración. Gracias porque a través de la experiencia de la Reforma Protestante, de la experiencia de hombres como Lutero, que con ansia, Señor, buscaron a través de tu palabra esa verdad preciosa de la salvación, podemos nosotros reconocer una vez más que en Jesucristo tenemos salvación y perdón. Gracias porque Jesús nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Gracias porque Cristo ha muerto por nosotros, pero también porque Jesucristo nos ofrece una vida mejor. Gracias porque muy pronto Jesús volverá a esta tierra y porque esa promesa que un día hizo la cumplirá. Y todos aquellos que hemos recibido esa gracia, esa hermosa salvación, tendremos el privilegio de estar contigo, Señor, para siempre. Padre, aquí hay un grupo hermoso de jóvenes. Tal vez ellos serán parte de ese grupo especial que estarán en pie para terminar tu obra, para predicar ese último mensaje de advertencia, y tal vez tendrán el privilegio de verte venir en las nubes de los cielos, sin conocer la muerte, y vivir, Señor, contigo para siempre. Señor, que esta semana no haya sido una semana más, sino que en verdad haya sido una oportunidad para decidir ser fieles, decidir, Señor, prepararnos para tu venida. Pedimos también tu bendición para los amigos que están aquí, aquellos que tal vez aún no han tomado una decisión, pero pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en sus corazones y para que ellos también puedan entregar su vida a ti, recibir a Jesús como su Salvador y ser parte de ese grupo que levantará sus manos y aclamará al Rey del Cielo cuando venga en gloria y majestad. Lo pedimos todo, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Con esto, hermanos, estamos concluyendo la Semana de Oración Joven 2017 del Distrito de la Florida. Antes de finalizar y que podamos pasar a comer unas botanas, unos snacks que nos están esperando atrás, vamos a hacer una premiación. Sé que esto no se lo esperaban, lo improvisé ayer, así que quiero en primer lugar, antes de pasar a los reconocimientos por iglesia, vamos a llamar a 3 personas más, bueno, son 4 personas, pero que estuvieron asistiendo por toda la semana de oración joven en este tiempo. Quiero invitar a Magdiel Burdiles, quien vino toda la semana. Adelante, Magdiel. Voy a invitar a nuestro pastor. Pase por acá nomás, amigo Magdiel. Ahí el pastor te está prestando la mano. Y ahí está la foto. Muchas gracias, Magdiel. Felicidades. Entonces, mira, la iglesia te saluda. Allá está la iglesia. También queremos invitar a nuestro hermano Manuel Olivares, que también asistió toda la semana. Le damos entonces un agradecimiento. Invitamos nuevamente a nuestro pastor, que le va a hacer entrega de este diploma en reconocimiento a haber asistido toda la semana de oración joven. Entonces, ahí adelante está la fotografía entonces. Ahí está la foto. Se desmayó la cosa. Y por último, este es un reconocimiento a la familia Palma Baeza, la Foño y Don Foño. También la hermana Carmen Gloria justo no vino hoy día.
El reconocimiento va a la familia entonces, nuevamente a nuestro pastor entonces, el diploma en reconocimiento a haber asistido y por el compromiso. Dice, en reconocimiento por la asistencia completa en la Semana de Oración Joven 2017, además por el entusiasmo, participación y compromiso demostrado con el Ministerio Joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que dice el diploma. Entonces le damos un saludo. Fernanda, que nos ha acompañado también en la fotografía. Y ahora vamos a invitar a alguien, a 3 personas que si no fuera por ello esto no sería posible. En lo personal estoy muy orgulloso de haber trabajado con este equipo. Son personas increíbles, se dieron el tiempo, dejaron de dormir algunas veces, comieron bien también, hay que reconocerlo. Pero estoy hablando de sus directores. En primer lugar, vamos a llamar a Bárbara entonces, de la Iglesia de la Florida. No nos alcanzó el presupuesto para Marco, pero ahí lo va a poder enmarcar entonces. Felicidades, Bárbara, entonces. ¿Y está Johnny? Ahí está. Ah, y ella quiere hacer un llamado a sus asociados. Primero, el ensuciado, mejor dicho. El asociado a Johnny. También a... Sí, a la Fran, a la Caro, a la Gina también, que están como detrás del trabajo. Claro. Así que les pido que pasen también para que vean la foto conmigo. Invitamos entonces a los asociados de la Iglesia de la Florida. La Flower. Ya, tú allá, Juan. Una allá, una acá. Primero acá. Suele pasar. Ahí. Y ahora Fernanda. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, entonces. Vamos ya entonces ahora a nuestro amigo costeño. Se habrán dado cuenta que él tiene un acento muy particular. Viene directamente desde Colombia. Ronnie Ochoa. De la Iglesia Sion entonces. Quien ha estado participando constantemente con nosotros. Nos ayudó con partes especiales, con prédicas. El hombre orquesta, dicen por ahí. Así que, orquesta, hace de todo. Circo pobre también. Vamos aprendiendo más de Chile cada día más, amigo. Ahí para la foto. Ahí sí. Muchas gracias, Ronnie, entonces. Y por último, no ser menos, los dueños de casa. La Mari, que realmente estuvo acá desde las 7 de la tarde, vino a ayudar, a ordenar, se encargó de cada detalle para que tuviéramos aquí un programa impecable. Y realmente la felicito también por todo el trabajo y el esfuerzo realizado. Y ella también quiere llamar a su asociado, y sobre todo a Lucas, que está ahí. ¿A quién más? No somos una iglesia tan grande como la Florida, así que tenemos solo un asociado. Entre los dos somos el equipo de jóvenes. Espero no lo voten. Gracias, Juan. Juan, bueno, si no lo conocen, él es un líder de la Misión Sur Metropolitana, líder JA. Algo que, claro, que viene con uniforme, y es algo que yo estoy aspirando a hacer en algún momento. Así que, de esta manera, estamos concluyendo esta semana de Oración Joven, esperando que haya sido de gusto de cada uno de ustedes. Estoy muy feliz, muy orgulloso de mi distrito. Y para finalizar, quiero que le dé un abrazo a la persona que está al lado y dígale feliz semana. Que el Señor los bendiga y lo esperamos en Salas. No, me lo acompañe.